Agroalimentaria y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, es alumna del Master of Science en Mediterranean Farming System Design for a Sustainable Food System, con especialidad en Economía y Desarrollo Rural en el Instituto Agronómico Mediterráneo de Montpellier y en la coacreditación con la Universidad de Montpellier también. Además, posee un doctorado en Economía Agroalimentaria en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia, España. Así que le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas. A ver si me permite compartir pantalla. Ya el permiso está. Sí. Sí, ahora creo que sí la están viendo, ¿verdad? Sí, sí, desde aquí la estamos viendo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme hoy. Es un gusto para mí poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Muchas gracias a todo el equipo del Tecnológico de Costa Rica por la organización de esta semana de agronegocios. Mi nombre es Teresa Latorre, soy de Valencia, en España. Y bueno, comentarles que además Costa Rica para mí es un lugar muy especial en el que tuve la suerte de vivir una temporada cuando estaba en el IICA, en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, y desde entonces le tengo un cariño muy especial. Y sin más, voy a comenzar con mi presentación, Desafíos y oportunidades de los sistemas agroalimentarios globales, una visión general. Aquí había hecho una breve presentación sobre mí, pero como ya me han introducido, y vamos a pasar. Y los contenidos de mi presentación son los siguientes: una introducción sobre qué es un sistema agroalimentario, presentar una visión general de los sistemas agroalimentarios a nivel global, la relación de interdependencia que existe entre la agricultura y el cambio climático y por qué es importante, ya que el cambio climático es uno de los grandes desafíos mundiales que afrontan no solo la agricultura, sino la humanidad en su conjunto, algunos desafíos actuales, unas breves pinceladas de la estrategia política de la Unión Europea, oportunidades para la transformación de los sistemas agroalimentarios y unas conclusiones. Mi presentación no se va a centrar en aspectos técnicos o muy profundos, sino que es más bien simplemente aportarles una visión general y global de estos temas. Para comenzar, ¿qué es un sistema agroalimentario? A nivel muy simple, se trata de un conjunto de actividades y actores y las relaciones e interacciones entre sí. Además, en este marco, cada actor tiene al menos una función o propósito, que es lo que distingue un sistema de un simple conjunto de partes, y todas estas partes se relacionan mediante actividades e interacciones, como podemos ver en las flechas verdes de la diapositiva. Cuando consideramos el sistema agroalimentario en su conjunto, no tenemos actores independientes. Todos los actores involucrados, tanto productores, consumidores, intermediarios, gobiernos y administraciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, todos ellos deben actuar en conjunto porque cada una de las decisiones de las partes a nivel individual se va a ver reflejada de alguna forma en el sistema en su totalidad. Por lo tanto, este conjunto de elementos están dispuestos de una manera que producen un todo unificado, ¿no? Existen múltiples conexiones, lo que implica que hay muchos caminos entre los impulsores, las actividades y los resultados, y además son dinámicos y cambian con el tiempo. Por ejemplo, en el pasado el sector primario o la producción era uno de los sectores con mayor peso en las economías, y a lo largo del tiempo hemos ido viendo cómo los eslabones intermediarios, es decir, los comercios, las cadenas de producción y distribución, han ido ganando cuota de mercado y restándole peso a la parte de la producción, lo que resulta muchas veces en unos precios menores percibidos por agricultores o ganaderos. Pero además, la agricultura ha tenido y sigue teniendo una función esencial en la sociedad, ¿verdad? También se ha ido revalorizando en los últimos años, especialmente por el reconocimiento de su carácter multifuncional, y tiene una función ambiental, ya que está relacionada directa e indirectamente con el medio ambiente y la biodiversidad, tiene un valor paisajístico, una función económica, contribuye a la riqueza de los países y el desarrollo global de la economía, la producción de bienes de primera necesidad como son los alimentos, y además la seguridad alimentaria, que es objeto de organismos internacionales y forma parte de las agendas políticas a nivel mundial.
Y, por supuesto, una función social. Contribuye a la viabilidad de las áreas rurales, la conservación de valores, formas de vida y a la preservación de ese legado cultural de los territorios. Por lo tanto, las dimensiones del sistema agroalimentario son múltiples y trascienden de la mera producción de alimentos a las componentes social, ambiental, cultural, política e institucional. Entonces, una vez resaltada la importancia de los sistemas agroalimentarios a nivel global, por definición, y esta es una, existen diversas definiciones, podemos considerar que un sistema agroalimentario es la suma de los elementos que forman parte de la cadena de producción de alimentos y su consumo. Esto incluiría las diferentes actividades desde el productor al consumidor, los factores que influyen en la cadena de actividades y que se ven influidos por ella, las numerosas entidades, instituciones y personas implicadas, tanto directa como indirectamente, las conexiones entre todos estos elementos, lo que significa que, como acabo de mencionar, habitualmente la acción en una parte del sistema tiene repercusiones en el sistema en su conjunto. Y esto es lo que ocurre en realidad en cualquier situación en nuestra sociedad hoy en día, como por ejemplo los fenómenos y cambios profundos que sucedieron durante la pandemia de la COVID-19, lo que nos invita también a reflexionar sobre nuestros modelos de vida y patrones de consumo. A nivel de geopolítica sucede lo mismo. En un mundo globalizado, lo que ocurre hoy en día en una parte del planeta suele tener profundas implicaciones a nivel global. Los sistemas agroalimentarios no son exentos de estos, sino que de hecho suelen ser habitualmente los más impactados. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con la guerra de Ucrania y el embargo a Rusia, lo que ha desencadenado y desencadenó una subida de los precios de los alimentos, el aumento de los costes de los fertilizantes y los productos fitosanitarios, la inflación, con la posible ralentización del comercio internacional y de la globalización multilateral. Esto nos lleva, en algunos casos, incluso a la creación de ciertos bloques, ¿verdad? Y la paralización del paradigma de las cadenas globales de valor. En resumen, en el mundo en el que vivimos hoy en día, de alguna manera lo que sucede en cualquier parte del mundo nos afecta a todos y puede desencadenar o puede desencadenar consecuencias que nos afecten. Por ello, y disculpen que me repita, es muy importante prestar atención a los sistemas agroalimentarios en su conjunto y desde una visión global. El principal reto de los sistemas agroalimentarios, y esto está ya muy extendido en los discursos internacionales, podemos decir que es alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional de una población creciente, cada vez más rica y más urbanizada, minimizando al mismo tiempo la degradación del medio ambiente. Y esto debemos de conseguirlo en un contexto de agotamiento de los recursos naturales, cambios climáticos cada vez más intensos, economías agrícolas rurales y frágiles, la volatilidad y la incertidumbre en la que operan los mercados agrícolas hoy en día, un aumento de precios y costes, cambios sociales y socioculturales y tensiones geopolíticas. No me voy a extender más aquí porque cada uno de estos factores tiene sus causas y sus raíces profundas, pero hoy en día, gracias a las tecnologías, tenemos todo el conocimiento disponible en Internet con facilidad, así que simplemente decidí incluir lo siguiente. Y para saber más y obtener todos los datos y cifras, se pueden consultar los informes anuales de FAO, que son muy completos y explicativos y que además estoy segura de que todos ustedes conocen y han utilizado alguna vez. Y voy a pasar a comentar la interdependencia entre la agricultura y el cambio climático, ya que en un contexto de cambio climático en el que ocasionalmente vemos a la agricultura como uno de los principales contribuyentes al cambio climático, me gustaría reflejar la interdependencia de esta relación, ya que ambos fenómenos están estrechamente relacionados y la agricultura y la producción de alimentos, a su vez, es uno de los sectores más afectados por los cambios climáticos y sufre los procesos de sequías cada vez más intensas y prolongadas, los eventos climáticos extremos, la aparición de nuevas plagas y enfermedades, y esto lo estamos viendo en todo el mundo, pero ustedes creo que especialmente saben de lo que hablo, ya que en estos procesos se ven mucho en Centroamérica. Y por lo tanto, esta estrecha relación entre el cambio climático y la agricultura destaca la importancia de abordar estos desafíos de manera integral, buscando reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura, pero también adaptar estas prácticas agrícolas que utilizamos actualmente para enfrentar los impactos del cambio climático en la producción de alimentos.
Además, si bien se ha mejorado y se está mejorando en la mejora del impacto de la agricultura gracias a la tecnología, todavía tenemos desafíos muy importantes. ¿Disculpa? Bueno, por ello, de forma general, el gran reto que tenemos es hacer que los sistemas agroalimentarios sean cada vez, como comúnmente se dice, más verdes, ¿no? Es decir, más respetuosos con el medio ambiente, ya que de una forma muy simple a los agricultores se les exige producir más con menos. A este reto de transformar los sistemas agroalimentarios podemos sumarle numerosos desafíos, todos ellos complejos, muchos de ellos relacionados. Aquí les presento una lista que he hecho con los principales desafíos que se me han ocurrido, pero estoy segura de que me dejo algunos que pueden comentar ustedes después y que existen muchos más. Pero creo que esto nos proporciona una panorámica, una visión de todos los factores que influyen cuando hablamos de sistemas agroalimentarios sostenibles y de la magnitud de los desafíos que afrontamos como sociedad en la transformación de los mismos, como pueden ser garantizar la seguridad alimentaria, lo que nos lleva a avanzar en la lucha contra el desperdicio alimentario, los retos ambientales, como la adaptación y mitigación al cambio climático, proteger los recursos naturales y la biodiversidad, los cambios en los patrones de consumo y en los consumidores. Hoy en día podemos comprar cualquier cosa por Internet desde cualquier lugar, tenemos acceso a muchísima información, lo que generalmente nos permite tomar decisiones más informadas. Podemos saber fácilmente de dónde vienen los alimentos que consumimos, las formas en las que han sido producidos, y esto nos lleva a nuevos modelos de producción que se van adaptando a estas demandas de los consumidores, ¿verdad? Como etiquetados, sellos de calidad, estándares voluntarios, lo que en ocasiones facilita las decisiones de los consumidores y otras veces resulta muy fácil también confundirse con las distintas terminologías que utilizamos y que además vamos cambiando o con la dificultad en muchos casos de saber diferenciarlas entre sí, incluso entre diferentes países llamamos con nombres diferentes a la misma cosa. Y bueno, me refiero también pues, a los productos orgánicos, ecológicos, biodinámicos, respetuosos con el medio ambiente. Hoy en día utilizamos muchas terminologías, ¿no? Y que muchas veces es complejo entender las diferencias entre ellos y por ello se requiere de unos sistemas de certificación que nos aporten alguna garantía, que en algunas ocasiones son privados y suponen también un coste para los productores, que esto se debería de ver compensado en la demanda de los consumidores y en el precio y muchas veces pues en la realidad no resulta ser así. Además de los retos medioambientales, influyen también los aspectos socioeconómicos, como la desigualdad y la pobreza rural, apoyar la equidad de género y liderazgo de las mujeres rurales, el apoyo a las personas jóvenes para garantizar esa sostenibilidad generacional y un largo etcétera. Por lo tanto, creo que es evidente la magnitud de los retos que tenemos como sociedad. Para ello, una de las actividades que será de suma importancia, entre otras, será la inversión en investigación y desarrollo, la innovación, además de la formación, la transferencia de conocimiento, para dotar a los profesionales con las capacidades de gestión necesarias para afrontar estos retos. En este sentido, la universidad también juega un papel muy importante formando a los futuros líderes de la sociedad. Algunos instrumentos de política que propone la Unión Europea para hacer frente a estos desafíos y que pueden servir de referencia o de inspiración en la elaboración de políticas de otros países son las estrategias de la granja a la mesa y biodiversidad, que en términos generales buscan reducir la huella ambiental del sistema agroalimentario, que se produzca esa transición hacia la sostenibilidad sin dejar a nadie atrás, aprovechando las nuevas oportunidades y creando un sistema más resiliente. Para ello se proponen una serie de medidas concretas, ambiciosas y que no están exentas de otros muchos desafíos para su efectiva implementación, pero que pueden servir como una hoja de ruta para avanzar en esta transición. Pero también todo desafío supone una oportunidad y, por lo tanto, para afrontar estos numerosos retos que he comentado antes, debemos hacer uso de las tecnologías y los conocimientos que ya tenemos disponibles hoy en día y que además avanzan a un ritmo vertiginoso. Para ello, las tecnologías digitales deben ayudar a abordar estos desafíos. La digitalización tiene un potencial considerable para la transformación de los sistemas agroalimentarios. Ejemplos de ellos son los diferentes programas de análisis de datos con los que ya contamos, la agricultura de precisión, el uso de dispositivos móviles, drones, sensores, la inteligencia artificial también. Estas tecnologías están transformando ya no solo la forma en la que se practica la agricultura en este caso, sino nuestras vidas en general.
Esto tiene sus barreras y sus limitaciones a la hora de saber hacer uso de estas tecnologías, de interpretar estos datos y de garantizar que lleguen a todos y en todas partes, lo que supone también un desafío, y en especial en los países en desarrollo donde las barreras y el acceso a estas tecnologías van a ser mucho mayores. Y por último, para finalizar, un resumen general de todo lo que he comentado anteriormente, y es que los desafíos que afrontan los sistemas agroalimentarios son muchos y son complejos, de una naturaleza multidimensional y muchas veces muchos de ellos están conectados. Pero para abordar estos desafíos será imprescindible contar con la participación, la colaboración y la cooperación de todos los actores involucrados, además del apoyo tanto público como privado. Las tecnologías digitales son un instrumento imprescindible para hacer frente a estos desafíos. La orientación de las políticas públicas juega y va a jugar un papel fundamental para ayudar a enfrentar estos desafíos. Los instrumentos de política pública tienen sus limitaciones y no pueden resolver todos los problemas de la agricultura, pero pueden ser un potente factor de incentivación para la introducción de prácticas más sostenibles. Y además, la ciencia, la investigación y la innovación, como ya mencioné anteriormente, son de vital importancia para facilitar y acelerar esta transformación verde y digital en la agricultura y en beneficio de todos. Y para finalizar, simplemente quería terminar con esta frase, y es que la agricultura es la actividad humana más antigua de la historia, pero también es la más innovadora, ya que desde los comienzos de la agricultura ha evolucionado muchísimo y siempre se ha sabido adaptar a los cambios y se seguirá sabiendo adaptar a los cambios. Y además hoy en día contamos con mucho conocimiento y mucha tecnología para que esto ocurra. Y por último, muchas gracias por su atención. Espero no haberme extendido demasiado, no haberles aburrido demasiado y bueno, haberles aportado algo nuevo o haberles despertado curiosidad en alguno de estos temas para que puedan seguir profundizando. Muchas gracias y si tienen alguna duda o pregunta, estaré encantada de compartir con ustedes. Bueno, a todos los que están en virtual, abrimos el espacio a las preguntas. No sé si alguien está interesado. Y también tenemos la dinámica, ¿verdad? De la pregunta. Sí. Eh, sí, la profe. Adelante. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, no bien, de verdad. Eh, Agradecerle primero la participación, ¿verdad? Y su respuesta así en tan corto plazo, de verdad, ay, o sea, la muy buena disponibilidad de colaborar el día de hoy. Eh, Mi nombre es María Fernanda Jiménez y yo soy profesora de acá, de la carrera de agronegocios. De hecho, también trabajo como en el tema, ¿verdad? Mucho en el tema de pérdidas y desperdicios de alimentos. Y ahorita, ¿verdad? Escuchando la charla, tal vez quisiera hacerle como una consulta que es algo que siempre pasa. O sea, tenemos muchos retos ante los sistemas agroalimentarios, ¿verdad? Pero ¿en cuál considera usted que es el más como el principal y el más complicado de afrontar? Entonces, Bueno, realmente no sé si tengo la respuesta a esa pregunta, porque como había mencionado, realmente casi todos los retos que afrontamos de alguna forma están interconectados o se afectan entre ellos y muchas veces intentando buscar soluciones para un desafío en concreto, pues perjudicamos otros. Y además depende mucho también del contexto específico, de la ubicación geográfica. Puede ser que algunos países o zonas en concreto afecten mucho más unos que otros. Por eso en la presentación también decidí quedarme un poco en la superficie y no llegar en profundidad, entrar en detalle, pero diría quizás que uno de los desafíos más grandes y más importantes que afrontamos es precisamente el cambio climático por su naturaleza, ¿no? Y por su dimensión también, porque muchos de los otros encajan ahí o se pueden englobar dentro de este paraguas.
Pero sí, por supuesto, todos ellos son importantes y bueno, también abordarlos todos a la vez o de forma integral es un reto complicado. Pero bueno, nadie dijo que sería fácil. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora con respecto a las actividades que tenemos después de las charlas, es que usted nos ayude con alguna pregunta para el público y la persona que conteste esa pregunta se podrá ganar un premio. Entonces, le abre el espacio. ¿Alguna pregunta sobre mi presentación? Sí, O puede correcto. ser, debe de ser alguna pregunta en concreto o puede ser alguna pregunta así más abierta para que Sí, alguien se anime a comentar. sí, claro. Adelante. Bueno, pues no sé si realmente esto serviría como pregunta, si no es más como para generar un debate, pero si no me lo dicen y yo cambio la pregunta. Y mi pregunta sería, cómo podemos acelerar este relevo generacional y cómo podemos atraer a la juventud y a las personas jóvenes a que se impliquen en afrontar estos desafíos y en trabajar en la agricultura y el desarrollo rural? ¿Qué actividades o qué estrategias creen que deberíamos de seguir para atraer a las personas jóvenes? Si es demasiado complicada, busco una Aquí, pregunta más concreta. aquí tenemos a alguien, es que somos un grupo, entonces, adelante, venígate, acércate. Bueno, yo considero que la estrategia más importante es comenzar a concientizar y a divulgar información de manera innovadora y que por ciertos medios que en la actualidad son atractivos para los jóvenes y desde ahí comenzar a como crear esa divulgación porque actualmente hay muchas maneras de, no sé, de, ay, se me olvidó la palabra. ¿Cómo? Como de dar No, información o muchas cosas que sean populares o famosas que a veces no tienen como tanta significancia, pero esos recursos se pueden utilizar para cosas que tengan un valor en el planeta. sí, coincido totalmente, como por ejemplo también la divulgación en las redes sociales o intentar adaptarnos un poco más a los instrumentos que las personas jóvenes utilizamos para acercarles a este mundo, ¿no? Y resaltar este valor. Muchas gracias. Gracias. Listo, no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Por aquí no hay. Yo entonces creo que estaríamos agradecerle enormemente por habernos ayudado y por estar aquí. De verdad, muy interesante la charla y sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y cualquier cosa, ahí también en la presentación les dejé mi correo electrónico, que cualquier duda o sugerencia que tengan me pueden contactar más adelante y estaré encantada de responderles. Claro, Muchísimas muchísimas gracias por este gracias. espacio. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.